Agustín de Hipona, aunque él todavía no fue un hombre medieval, sino de la época del decadente Imperio Romano, fue un pilar importante en la historia de la reflexión sobre el signo. Agustín de Hipona fue un pensador y trató del tema del signo sobre todo en dos obras, de Magistro y de Doctrina Cristiana. En la primera aborda el tema del lenguaje humano verbal y afirma que en él se hacen presentes tres elementos: la locución, o sea, la palabra preferida que manifiesta la voluntad de significar algo; la palabra interior, el verbum, que expresa la vida del alma; y la fuerza recursiva, mediante la cual la palabra hace venir a la memoria las cosas mismas. Para Agustín, el signo es toda cosa que además de la fisonomía que en sí tiene y presenta nuestros sentidos, hace que nos venga a la mente otra cosa distinta. Así, cuando vemos una huella, pensamos que pasó un animal que la imprimió, o al ver el humo, conocemos que debajo hay fuego. Agustín estableció además la distinción entre signos naturales y signos convencionales. Los naturales son aquellos que sin elección ni deseo alguno hacen que se conozcan mediante ellos, otra causa fuera de lo que en sí son. El humo es señal de fuego. Nosotros, con la observación y la experiencia, reconocemos que en tal lugar hay fuego. Los signos convencionales son los que mutuamente se dan todos los seres vivientes para manifestar, en cuanto le es posible, los movimientos del alma, como son las sensaciones y los pensamientos. Son precisamente las palabras de una lengua los signos convencionales por excelencia, ya que no hay otros que tengan tanta extensión y fuerza como ellas. Las palabras han logrado ser entre los hombres los signos más principales para dar a conocer todos los pensamientos del alma, pues toda esta clase de signos que por encima he señalado los puede dar a conocer con palabras, pero de ningún modo podría entender las palabras con aquellos signos. El medievo. Durante esos siglos dominaba en Occidente la filosofía escolástica, la cual reconocía tres ciencias: la ciencia natural, la filosofía moral y la lógica. Esta última era la doctrina de los signos. Los pensadores cristianos del medievo, en sus reflexiones sobre los signos, buscaban elementos que manifestaran la verdad de Dios. De ahí su interés en distinguir entre el signo y el referente. Decía Anselmo de Aosta: una cosa es verdadera cuando existe la cosa que ella enuncia. Podemos decir que la escolástica medieval estaba construida como un saber semiótico global que penetraba todo el pensamiento filosófico. Era una construcción de ideas cuya tónica dominante la constituía la reflexión sobre las representaciones de la realidad. Santo Tomás de Aquino nace en 1225 en el reino de Nápoles. Fue un sacerdote y un teólogo de la orden dominicana del catolicismo romano. Reconocido como uno de los más grandes filósofos de la tradición escolástica, 50 años después de su muerte en 1274. Dicho movimiento permaneció gran parte de la Edad Media, utilizada para comprender revelaciones religiosas del cristianismo de una forma razonable. En su pensamiento filosófico, sostenía que para el ser humano era imposible adquirir verdadero conocimiento sin la ayuda de Dios, quien tiene el poder de transformar el intelecto en actos. Sin embargo, igualmente, menciona la posibilidad de conocer partes del mundo sin intervenciones divinas, sino a través de la naturaleza humana. Por ello, su estudio nace a partir del interés propio en el lenguaje, en el cual busca determinar la esencia de las palabras mismas, cuya función es la accesibilidad al conocimiento de la realidad. En este sentido, para Santo Tomás, el signo palabra es aquello mediante lo cual uno adquiere conocimiento del otro o del mundo a su alrededor. La palabra externa, es decir, la que se pronuncia, es un signo audible de un concepto interior, teniendo una significatividad indirecta. Por el otro lado, la palabra interna posee un significado directo e inmediato. Guillermo de Ockham, nacido en 1285, fue un filósofo y teólogo escolástico inglés de Surrey. Considerado como el príncipe de los nominalistas, estableció una nueva forma de hacer filosofía que a su vez brindaría las bases a la corriente sensitiva empirista y la renovación del pensamiento científico producida en la Edad Media. El carácter innovador de sus enseñanzas hizo que entrara en conflicto con el Papa Juan XII y la Iglesia. La filosofía nominalista parte de la crítica al racionalismo y los conceptos universales, es decir, todo conocimiento está basado en su lógica. Su teoría inductiva del conocimiento nos habla de probables resultados con base en afirmaciones científicas. Es por ello que uno de sus estudios trata del lenguaje como fundamento del conocimiento humano en la primicia de la existencia individual. Se lo conoce como conocimiento intuitivo al que poseemos sobre las cosas concretas, existentes y contingentes, y conocimiento abstracto al universal y necesario,
Para Ockham, la sustitución de un objeto externo por un pensamiento y el nombramiento del mismo le llama signo, o también conocido como idea universal. Juan Poisson, conocido como Juan de Santo Tomás, es uno de los pensadores más connotados de la escolástica del siglo XVII. Notable en filosofía y teología, sobresale como lógico, pues su obra es una de las exposiciones más completas de las técnicas y de las reflexiones que surgieron en ese campo. Sus obras De Signis y Ars Logicae contienen importantes reflexiones sobre los signos, a tal punto que algunos estudiosos consideran que hizo de la semiótica una problemática autónoma de la cual dependen todos los demás tipos de conocimiento. Una de las más importantes aportaciones de este autor a la lógica, que es una ciencia formal y rama de la filosofía que estudia los principios y estructuras del pensamiento, así como verificar si un argumento es verdadero o falso, corresponde al desarrollo de la lógica proposicional. Esta está fundamentada en el estudio de las proposiciones. ¿Y qué son las proposiciones? Se tratan de enunciados a los cuales se les puede atribuir el valor de verdadero o falso. Por ejemplo, los perros son caninos. Es una proposición, pues se puede argumentar que ésta tiene un valor de verdadero. En cambio, enunciados como hola, ¿cómo estás?, no corresponden a una proposición, pues no se les puede analizar como verdaderos o falsos. Los ejemplos anteriores corresponden a proposiciones simples, que simbólicamente se representan con letras del alfabeto, empezando por la P, de proposición. Las proposiciones complejas o compuestas son formadas a partir de proposiciones simples enlazadas a través de conectivos lógicos. La lógica proposicional corresponde al estudio de las proposiciones complejas. Su obra de lógica forma dos grupos. El primero contiene lo relativo a la lógica formal, que es el estudio de la forma o estructura de los razonamientos, y versa sobre el aspecto técnico de la lógica. El segundo contiene las reflexiones semióticas y metafísicas sobre los instrumentos lógicos y sus elementos. Son célebres sus tratados del signo, de los universales y de la demostración. Corresponden a la lógica material, que se preocupa del contenido de la argumentación. Trata de dirimir la verdad de los términos y proposiciones de un argumento, en oposición a la lógica formal. Este filósofo define los signos como los instrumentos que utilizamos para el conocimiento o para hablar. Juan de Santo Tomás afirma que son ellos los que organizan nuestras experiencias sensoriales y le dan forma a las comunicaciones intersubjetivas humanas. El signo contiene, por tanto, dos facetas: instrumental, porque es un medio y vehículo de comunicación, e interior, formal y cognitiva, ya que el signo sirve para dirigir la mente al conocimiento de las cosas. A través del estudio de los pensadores del medievo es que podemos comprender al signo como una herramienta para comunicar y adquirir ideas. De la misma manera, nos permite reconocer la importancia y el valor que tiene el lenguaje y la lingüística al momento de comunicarnos, de entender y reconocer al mundo. Estamos perpetuamente rodeados de signos, que dan forma y sentido al conocimiento que adquirimos en nuestras vidas. El lenguaje verbal permite al hombre nominar, organizar y clasificar las cosas. La comprensión de nuestras percepciones requiere del lenguaje verbal, pues las palabras corresponden, generalmente, a un objeto al cual se está refiriendo, y se le define y clasifica según ese nombre. Entonces, la comprensión del entorno se forma a partir de la observación, la percepción visual y su nominación por medio de la lengua. Así, podemos concluir que un lenguaje restringido limita la comunicación. En cambio, un lenguaje extenso amplía las posibilidades de transmitir y comprender ideas.